Empieza el curso político y empiezan también a publicarse, como es lógico, encuestas sobre intención de voto en unas hipotéticas generales que no sabemos si llegarán pronto, tarde, nunca o cuándo, pero bueno, que no sería tan extraño que llegasen a medio plazo. Y estas encuestas tienen varias claves que queremos resumiros, que es importante hacer análisis sobre ellas, sobre cómo enfoca, y que nos dan las claves sobre cómo enfoca cada partido este inicio del curso político y cómo enfoca cada partido el otoño. La primera de ellas, la que me gustaría resaltar, es que el PSOE ha empezado a caer. En las últimas encuestas publicadas ha perdido algo de intención de voto. No es mucho, según qué encuesta pues es un punto y pico o un poco menos, pero bueno, es la primera vez desde hace bastante tiempo que el PSOE cae. Yo creo que el PSOE sí que estaba perdiendo voto, de hecho creo que estaba perdiendo las raudales, pero se estaba nutriendo, estaba supliendo esta pérdida de voto con el trasvase de votos desde Sumar. Ese trasvase parece ser que más o menos ha terminado, porque en teoría Sumar también ha dejado que digamos, ha frenado esa sangría, pero el PSOE entonces ha empezado a bajar. ¿Qué es lo que marca la diferencia y qué hace que ahora el PSOE empiece a bajar cuando después de tantas cosas que ha pasado no bajaba? Pues yo creo que es el acuerdo para la gobernabilidad, el acuerdo para investir a ella en Cataluña y esa financiación independentista que parece ser que por fin sí que ha hecho cierta mella en el electorado, que sí que se nota, bueno, pues como esto podría afectar a los servicios básicos de la gente, a la educación, a la sanidad, pues sí que parece que ha sentado peor de lo que habían sentado hasta ahora cosas que no voy a decir que sean peores que ese acuerdo, pero que desde luego no eran mucho mejores, como la ley de amnistía. Así que pues esa es la principal noticia, una de las principales noticias es que el PSOE ha empezado a caer en intención de voto y ya no está cerca del 30%, sino que se aleja un poco más del 30%. Al mismo tiempo, el PP parece que está subiendo un poco. El PP lleva una trayectoria de subidas y bajadas no excesivamente pronunciadas, pero según la temporada del año, pues está un poco más abajo, pero en las últimas encuestas también coinciden todas en que algo sube. Y bueno, pues esto además, junto a la bajada del PSOE, abre el gap entre las dos formaciones y coloca al PP en la mayoría de las encuestas holgadamente por encima de los 150 diputados. Es una cifra que, además de ser redonda, tiene bastante importancia política, creo yo, porque a la hora de negociar una hipotética investidura no es lo mismo presentarte con 140 que con 160, por ejemplo, ¿no? No solo la diferencia de 20 escaños, sino la cercanía respecto a esa mayoría absoluta, pues cambia mucho lo que pueden exigirte esos hipotéticos socios o esos hipotéticos apoyos. Y yo creo que el PP, al menos eso es lo que dicen las encuestas, está ahora más cerca de esos 160 que de los 140. Recordemos que en este momento tiene 137. El tercer partido en liza es, como todos sabéis, Vox, y la situación de Vox creo que también es muy interesante por varias razones. Vox no está hundiéndose, no se ha hundido como Sumar, pero está bajando. Y a pesar de esa resistencia, que bueno, pues que dentro de lo que cabe dentro de la situación es bastante lógica, hay que reseñar cosas que son importantes y que yo creo que marcan una tendencia que, si yo fuese Santiago Abascal, que afortunadamente no lo soy, pues sería preocupante. Esta tendencia es que Vox está radicalizando el discurso, y ya no solo el discurso, sino algunos de sus hechos, de su política práctica, de su día a día, y en cambio de esta radicalización, como decimos, no baja mucho, pero tampoco sube. Además, no solo no sube Vox, que ya sería un problema para los líderes de la formación, sino que el partido Se acabó la fiesta, que explotó en estas elecciones europeas y que, bueno, pues probablemente sale al menos comparte muchísimo del electorado con Vox, pues este partido no baja, mientras que también es cierto que tampoco sube. Yo recordaba mucho, y creo que es comparable, interesante, la experiencia de Podemos, del primer Podemos, que surgió también en unas elecciones europeas y después de estas elecciones europeas se disparó. No ha sido el caso de Se acabó la fiesta, pero desde luego no está bajando, está en porcentajes similares y no parece, digamos, desde las primeras encuestas hasta las europeas hasta ahora, no parece que baje, sino que incluso en algunas sube. Así que esa radicalización de Vox, ese mensaje más duro en contra del PP y ese hecho fundamental que fue salir de todos los gobiernos autonómicos, no parece que ni haya minado a Se acabó la fiesta ni haya beneficiado al PP. Por último, el cuarto partido en liza, que a este paso igual también deja de ser el cuarto, es Sumar, que se ha hundido de una forma impresionante. Está, según la encuesta, entre el 6 y el 7%, pero en ninguna le da que llegue al 7%, y hay que recordar que en las generales de 2023 Sumar sacó un poco más del 12%, está más o menos a la mitad de su electorado. Sí que es cierto que estas últimas encuestas parece que han frenado un poco la caída, que se ha quedado ahí, pero
También es cierto que en casi todas las encuestas y en casi todas las elecciones Sumar siempre ha estado algo por debajo de lo que daban los sondeos previamente, así que podría estar incluso por debajo de ese 6%. Con esos porcentajes de voto, Sumar va a tener como muy mucho una docena de diputados, y con una docena de diputados de Sumar, incluso aunque el PSOE resista y siga alrededor del 80%, que yo creo que es un porcentaje que es casi imposible que supere, aunque vaya usted a saber, pero bueno, creo que es casi imposible que lo supere, pues con esas dos partes, el gobierno, la coalición que está en este momento en el gobierno de coalición, es imposible que se reedite. Veremos cómo le da al PP, cómo le daría si hubiese unas elecciones para otra formación de gobierno, pero ese gobierno, incluso con el apoyo del separatismo, se parece en este momento, porque dentro de un mes veremos cómo están las cosas, parece imposible de reeditarse. Y bueno, pues con esa esperanza creo que nos tenemos que quedar. No es fácil, no está asegurado, pero si en algún día llegan las elecciones, y quizá lleguen antes de lo que pensamos, bueno, pues los números a día de hoy a Sánchez no le dan.